Unidades del ejército imponen un cerco sobre las organizaciones terroristas en las proximidades de la ciudad de Jisr al-Shagur, en la provincia de Idlib, al norte del país. El presidente de Irak llama a la comunidad internacional a estimar el peligro del Daesh con mayor responsabilidad por constituir una amenaza para todo el mundo. La aviación bélica saudita continúa sus agresiones contra el aeropuerto internacional de Sanaa y la base aérea de Ad-Dulaymi e impide el aterrizaje de 2 aviones de ayuda humanitaria. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. Iniciamos nuestras noticias del campo de batalla desde la campiña de Idlib, donde unidades castrenses asediaron las organizaciones terroristas en varias localidades en las inmediaciones de la ciudad de Jisr al-Shagur, provocando un colapso en las filas de los terroristas takfiríes en dicha ciudad. En medio de un estado de confusión y el intercambio de acusaciones entre el Frente al-Nusra y las demás organizaciones terroristas, las unidades militares secundadas por la Fuerza Aérea Siria recuperaron el control de todas las rutas que conducen a la ciudad de Jisr al-Shagur. Asimismo, unidades del ejército, en cooperación con las fuerzas que resguardan al Hospital Nacional de la ciudad, eliminaron a decenas de terroristas en la periferia del hospital y en la entrada sureste de la ciudad. Por otra parte, los uniformados dirigieron duros golpes contra las concentraciones de los terroristas en los poblados de Ghania y Estabrak y tomaron el control de varios puntos estratégicos. Mientras tanto, las casas del ejército bombardearon refugios de los terroristas en Azucaría y Ain Asada. Otras localidades como destruyeron un convoy militar de los terroristas en el eje de Jisr al-Shagur a Janudía. Es de señalar que unidades militares habían tomado el control de la colina de Al-Mishrife en la campiña de la provincia. En la zona rural de Damasco, unidades militares bombardearon agrupaciones de los terroristas al sureste de Beit Tima, mientras en el campo norteño de Daraa las Fuerzas Armadas aniquilaron a terroristas y les destruyeron un cañón antitanques. Asimismo, una unidad del ejército bombardeó posiciones del Frente al-Nusra en el campo noreste de Daraa. En paralelo, una fuente militar reveló que una unidad del ejército dejó muertos o heridos a terroristas del Frente al-Nusra y el llamado Movimiento Islámico de los Libres del Levante, Ahrar al-Sham, entre otras organizaciones terroristas, en el pueblo de Mashara, en el campo este de Konaitara. En el mismo contexto, las Fuerzas Armadas destruyeron vehículos y pertrechos bélicos de terroristas del Estado Islámico en el campo este de Homs. En el campo norteño de la provincia costera de Latakia, las unidades castrenses bombardearon posiciones del Frente al-Nusra en la línea fronteriza entre Latakia y Hama. Los operativos resultaron con la muerte y herida de decenas de terroristas, entre ellos el llamado Nasser Khalifa, uno de los cabecillas del Frente al-Nusra. Por último, en la provincia de Al-Hasaka, unidades del ejército avanzaron recuperando el control de varias localidades. A todo ello, el ejército árabe sirio, en cooperación con los combatientes de la resistencia libanesa, continúan sus operaciones militares en la región del Kalamun, buscando erradicar el terrorismo de esta región y restablecer la seguridad y estabilidad en la misma, donde logró en sus últimos operativos retomar el control de varias colinas estratégicas en esta zona, además de apoderarse del campamento más grande de los terroristas en la misma. En la provincia central de Homs se ha celebrado una actividad con ocasión de la rehabilitación del emblemático reloj de la ciudad, un año después de restablecer la seguridad en el casco viejo de Homs.
En medio de un ambiente de alegría y con la amplia participación popular y oficial de la gobernación de Homs, se ha celebrado la puesta en funcionamiento del nuevo reloj de Homs, como símbolo de la vuelta de vida a la ciudad y a continuación de las obras de restauración y de reparación de la infraestructura y viviendas destruidas por las organizaciones terroristas. Los participantes en el evento han reiterado su placer y alegría por la vuelta en funcionamiento de este gran símbolo de la ciudad de Homs y destacaron de que la firmeza y la voluntad del pueblo sirio y de su ejército son muchos más fuertes que cualquier conspiración, por muy fuerte que sea, y que el pueblo sirio vencerá al fin y al cabo. La vuelta de las agujas del reloj de Homs ha comenzado a funcionar. Esto significa el comienzo de una nueva etapa donde la vida de los sirios continuarán sin regreso al pasado y que la ciudad de Homs será el punto de inicio para el comienzo de esta nueva en la que prevalece la voluntad de vida del pueblo sirio. La canciller federal alemana Angela Merkel afirmó que su país adopta una postura respecto de la crisis en Siria que concuerda con la tendencia rusa sobre la misma. Durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, Merkel subrayó que existen ciertos puntos positivos en el expediente nuclear iraní y que la cooperación entre Irán y el grupo de los 5+1 seguirá hasta alcanzar un acuerdo final. Además, se reiteró la necesidad de preservar la integridad territorial de Ucrania sobre la base del acuerdo de Minsk, agregando que su visita a Rusia tiene como objetivo compartir con el pueblo ruso sus celebraciones por la victoria contra el nazismo. Por su parte, el mandatario ruso afirmó que se deben aplicar las leyes internacionales en todos los conflictos y rechazar el doble rasero, subrayando que a pesar de las diferencias en las posturas entre Rusia y Alemania con respecto a la situación en Ucrania, ambos países están de acuerdo con la necesidad de alcanzar una solución política de la misma. El presidente iraquí Fouad Masum advirtió del peligro de la organización terrorista del Daesh y dijo que si esta organización terrorista ganara la batalla en Irak, pondría en peligro no solo el futuro de los países de la región, sino del mundo entero. El presidente iraquí subrayó que la guerra contra el terrorismo es indispensable, pero consideramos que es incorrecta cuando se desate entre los países de la región. Por otro lado, una persona perdió la vida y otras 4 resultaron heridas en un atentado terrorista por un coche bomba conducido por un suicida al norte de Bagdad. Sobre el terreno, 22 terroristas del Daesh murieron en una operación militar llevada a cabo por las fuerzas de iraquíes que combaten para expulsar a los terroristas de la jurisdicción de Al-Karma, al oeste de Bagdad. Es de señalar que el ejército iraquí había destruido zulos y almacenes de armas y municiones de los terroristas en Kirkuk y Anbar. Continúa la agresión árabe saudita contra el pueblo yemení, donde 27 personas cayeron mártires y otras 57 resultaron heridas a raíz de una incursión aérea saudita contra la región de Saada. Por otro lado, el ejército yemení tomó el control del monte Tuelek, fronterizo con Arabia Saudita. Asimismo, el gobernador de la provincia de Saada anunció que la situación humanitaria en dicha provincia es catastrófica y trágica, sin antecedentes desde la Segunda Guerra Mundial, donde el bombardeo de Arabia Saudita alcanzó instalaciones de servicio e instituciones humanitarias. Por último, el movimiento de Ansar Allah anunció aceptar la tregua humanitaria de 5 días que Arabia Saudita había propuesto anteriormente y que la misma entrara en vigor desde el próximo martes. En la ocupada Palestina, los grupos criminales de los colonos irrumpieron de nuevo en la explanada de la mezquita de Al-Aqsa. Asimismo, atacaron de nuevo a los palestinos y sus bienes en Hebrón. Paralelamente, las fuerzas de la ocupación sionista llevaron a cabo una amplia redada contra palestinos en Belén, después de inspeccionar sus propiedades y destruir sus bienes. A su vez, en la franja de Gaza, la marina de la ocupación israelí detuvo a 2 cazadores palestinos después de abrir el fuego de sus armas contra su barco en la zona costera de la localidad de Beit Lahia.
Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. Unidades del ejército imponen un cerco sobre las organizaciones terroristas en las proximidades de la ciudad de Shogur, en la provincia de Idlib, al norte del país. El presidente de Irak llama a la comunidad internacional a estimar el peligro del Daesh con mayor responsabilidad por constituir una amenaza para el mundo entero. La aviación bélica saudita continúa sus incursiones contra el aeropuerto internacional de Sanaa y la base aérea de Abdulaimi impide el aterrizaje de 2 aviones de ayuda humanitaria. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.